No, digo, antes que nada, consulten si quieren la página del grupo, del seminario, porque ya tenemos planificados seminarios como hasta fin de junio, ¿verdad? Todas las semanas tenemos seminario. Y en julio creo que ya tenemos alguno también, que todavía no le dije a Vero, pero bueno, ya les voy a comentar. Y como siempre, si alguien quiere presentar algo, nos contacta, nos dice, por favor, o si alguien tiene interés en algún tema en particular, nos contacta y buscamos expositores sobre ese tema en particular, ¿ok? Este, y les decía que este es un periodo de reviews, porque claro, varios están trabajando sus tesis de doctorado y entonces siempre es bueno comenzar con una revisión de la literatura, o comenzar o hacerlo en algún momento. Y entonces creo que también más adelante vamos a tener un par de artículos más de revisión de la literatura que vamos a presentar en este seminario. Este trabajo que presenta hoy Alejandro, digamos que es como un update, es una actualización, digámoslo así, es una actualización de un trabajo que ya tiene sus años, tiene 10 años, un trabajo que tenemos con Manuela Pulina y Isabel Cortés, que digamos que fue una de las primeras revisiones críticas sobre la relación entre el turismo y el desarrollo económico, y que publicamos en el 2013, y es un trabajo que ha sido muy, muy citado. O sea, es el trabajo más citado que tengo yo en particular. Ha sido muy citado. Hoy mismo recibí notificación de 2 citas nuevas que se las pasé, creo, a Alejandro, aunque me rebotó el Sí. email que le mandé a Alejandro. Pero bueno, hoy mismo recibí 2 citas nuevas de trabajos, de 2 citas a ese trabajo, y más o menos por semana recibo 4 o 5 citas a ese trabajo. Entonces, lo que nos pareció pertinente fue hacer una, una puesta a punto, digamos, una actualización de este trabajo y decir, bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo con respecto a lo que habíamos hecho en el 2013? Y, cuáles de las críticas que se habían señalado en esa época han sido levantadas o menos, ¿verdad? Y de alguna Exacto. manera también interesa entender por qué se sigue trabajando tanto este tema, ¿no? Hay, yo no me acuerdo ahora, Alejandro, pero desde el 2013 hasta ahora hay más de 150 papers, ¿no? Y Publicados. desde la primera revisión, como ahora vamos a ver, hubo 95 y en esta han sido 82. Y bueno, Ahí está, se siguen publicando. Como hemos visto hoy claro, mismo, encontramos ya en el año 2023 hay unos cuantos nuevos. claro. Y solo estamos teniendo en cuenta los trabajos que están en revistas indexadas en Scopus, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Y en inglés, además, porque de este tema también se publica bastante en otros idiomas, ¿no? Entonces, Mm, pero, pero bueno, entonces el tema tiene interés, a las revistas les interesa, se sigue publicando, ¿verdad? exacto, sí. Y eso, y digamos, en ese sentido nos pareció pertinente eso de hacer una puesta al día, ¿verdad? Pero además también empezamos un poquito a trabajar también con Alejandro, con Pablo, con Verónica, en la relación ahora no tanto entre el turismo y el crecimiento económico, sino entre el turismo y el desarrollo económico, que tiene una vuelta diferente. Entonces en eso Sí, también además estamos está abocados. menos estudiado y también abre ahí una nueva puerta de manera empírica, ¿no? Hablando siempre de Eso, manera empírica, está menos enfocado ahí. eso. ¿Y qué más? Bueno, sí, feliz día, entonces feliz 25 de mayo para los argentinos, como dice Piedad ahí por el chat, ¿verdad? No sé qué esto es lo que están festejando, pero bueno, festéjenlo. Este, y esperemos que en algún momento mejore ese país, porque la verdad que desde este lado del Plata nos da un poco de lástima a ver todas las cosas que pasan por allá. Pero bueno, feliz día entonces. El 25 de mayo creo que es la fecha de la independencia, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Así que fin de semana largo para los argentinos, pero no creo que vengan a Punta del Este. Muchos. Los de Plata siempre vienen, ¿no? Bueno, Alejandro, te dejo entonces
la palabra, ¿verdad? Muy bien, Y bueno, eso. perfecto. Bueno, hola a todos. Como ha comentado Gabriel, el trabajo que vengo a presentar es el realizado junto con Pablo y con Gabriel, en el que venimos a actualizar la revisión que hay al respecto de la relación turismo y crecimiento económico, ¿no? Entonces, independientemente de que se hiciera la primera revisión, hemos hecho la primera parte del trabajo, se sientan las bases previas, un poco el modelo teórico y demás, y la importancia del turismo, ¿no? Con la economía. Y nos tenemos que remontar al año 2002, cuando aparece el primer trabajo que estudia, digamos, la relación turismo-crecimiento económico de manera tanto teórica como empírica, que es el trabajo desarrollado por Balaguer y Cantabella Jordán. De este trabajo nace lo que conocemos como la teoría TLGH, ¿no? La hipótesis TLGH, que tiene su origen en la ELGH, que es la hipótesis de las exportaciones para con el crecimiento económico. Además, las exportaciones sobre el crecimiento económico, bueno, pues tiene una serie de efectos positivos, como pueden ser la consecución de economías de escala en economía abierta de reducida dimensión. También facilitan la entrada de divisas, lo que esto pues conlleva un crecimiento económico, ya que contribuye, por ejemplo, pues a la importación de bienes de capital, ¿no? Para producir bienes y servicios de un país. También se consigue, gracias a las exportaciones, la promoción de la difusión del conocimiento y el progreso técnico, ¿no? Bueno, a este respecto, lo que podemos comentar es que la llegada de turistas al país de destino y, por tanto, el gasto que ellos realizan, pues se considera un tipo de exportación no estándar, ¿no? Ya que implica una fuente de ingresos y, a su vez, un gasto realizado en el lugar de destino, ¿vale? Tras este primer trabajo que comentaba de Balaguer y Cantabella Jordá, en la literatura científica han surgido numerosos artículos e investigaciones que tratan la relación turismo-crecimiento económico. Esta, esta investigación normalmente nos da una serie de posibilidades en cuanto a los resultados que se obtienen. En términos generales, podemos ver tres tipos de causalidad, que es, lo que, que es como se conoce a la relación de comportamiento que tienen las variables. En este caso, podemos tener lo que se conoce como una causalidad unidireccional de una a otra variable, o una causalidad bidireccional, que es cuando ambas variables tienen una relación de retroalimentación. Independientemente de que hayan pasado tantos años desde este primer trabajo, que recordamos nos remontamos a 2002, la cantidad de artículos no es que no solo no se haya reducido, sino que cada día se publican más, como ahora vamos a ver, ya hemos comentado al principio. Son más de 150 artículos los que han tenido lugar en todos estos años y se sigue publicando al respecto, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que está trayendo pues, muchísima atención por parte de la literatura científica. Como ha comentado antes Gabriel, él en la primera revisión al respecto que realiza con Cortés Jiménez y Pulina, llevan a cabo la revisión primera de esta relación de las variables. Ellos estudian 95 artículos desde el año 2002 a 2013, y nosotros en esta nueva revisión lo hacemos desde 2014 hasta 2022, inclusive como año completo terminado, ¿no? El principal objetivo de este trabajo ha sido analizar la situación actual para ver una comparativa con respecto a la anterior, ¿no? Hemos analizado los 82 artículos que han sido revisados por pares, y para la búsqueda de estos artículos, que ahora detallaré más adelante cómo se ha hecho, nos hemos basado en la plataforma Scopus debido, bueno, a toda la cantidad de filtros que nos permite aplicar, ya que es una de las bases de datos más reconocidas también a nivel internacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con este artículo? Bueno, pues pretendemos hacer una contribución a la literatura científica que está relacionada, digamos, con la TLGH, para que tengan digamos, una revisión exhaustiva de todo lo que se ha hecho hasta la fecha, para que bajo, digamos, una única guía, un único manuscrito, tengan claramente qué se ha hecho, cómo se ha hecho, mediante qué prueba econométrica han investigado la causalidad, qué resultados han obtenido, así como las diferentes conclusiones a las que han llegado. Para poner un poco
en contexto todo ello, tenemos que hacer una revisión primero de qué importancia tiene el turismo en la economía, ¿no? Entonces, en todo este siglo, el turismo se ha convertido en uno de los sectores más importantes y con mayor crecimiento en el mundo, tanto en países desarrollados como en desarrollo. De hecho, independientemente del nivel de crecimiento económico o desarrollo, los países están apostando por el turismo como una forma de crecimiento y también de desarrollo. Para explicar este impacto que tiene el turismo en la economía, hemos querido diferenciarlo a través como de tres bloques. El primero de ellos es cuál es la aportación del turismo a la economía. El segundo sería cómo los países en todo el mundo están apostando, con algunos ejemplos que hemos encontrado. Y por último, la capacidad de arrastre que el turismo tiene en otros sectores. El turismo posee efectos positivos en la economía de los países por varias razones. En primer lugar, y uno de los más importantes es por su capacidad de generar empleo tanto directo como indirecto. Aporta, digamos, unas cifras de cerca de 300 millones de trabajadores en el año 2013. Es cierto que el pico más alto lo alcanza en 2019 y ahí el bajón fue muy grande debido a la pandemia provocada por el COVID-19, que vuelve a repuntar un poco al término. Una vez ya entramos en el año 2021, comienza el sector a recuperarse y se espera que las cifras vuelvan a tomar, digamos, una tendencia bastante creciente. Gracias a la creación de estos puestos de trabajo, que como decía, que es una de las ventajas más importantes, pues los ingresos de los hogares aumentan y por ende los ingresos fiscales de los gobiernos también se ven beneficiados, ¿no? En segundo lugar, el turismo, como habíamos comentado antes, con las exportaciones y que por eso se puede extrapolar un poco las características de la LGH a la TLGH, tiene la capacidad de generar divisas para financiar, por ejemplo, la inversión de capital, ¿no? Entonces, de esta forma, un excedente de divisas pues, va a tener un reflejo positivo en la balanza de pagos de un país. De hecho, el turismo favorece las exportaciones en la medida en el que el país pues, se configura como un lugar de destino deseado por los turistas, ¿no? De hecho, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, ciertos productos típicos que se asocian a los países, lo que conlleva como que ayuda a las naciones a crear una imagen, como una marca reconocible de cara al exterior, y ello lo que hace es volver atractivo al país y atraer más visitantes, ¿no? También es importante en este sentido la atracción de inversión extranjera directa, que lo que consigue es, gracias al turismo de negocios, que es una clase de turismo que ha cobrado mucha importancia en los últimos años, el país se ve beneficiado no solo el de origen, o sea, perdón, no solo el de destino, sino también el de origen, gracias al entramado de relaciones internacionales que conllevan todas las relaciones empresariales. En tercer lugar, la llegada de turistas no solo repercute en el sector turístico, ¿no? Sino que tiene un impacto y un efecto multiplicador en otros sectores. Determinados autores clasifican los sectores, dependiendo de la relación que guarden con el turismo, en principales, como pueden ser, por ejemplo, los guías turísticos o los hoteles, y otros secundarios, como pueden ser, por ejemplo, restaurantes, tiendas de souvenir, el sector del transporte, que es uno de los sectores que pese a no estar directamente relacionado como un sector principal, es uno de los sectores que más impacto recibe gracias al turismo, ¿no? No solo el transporte se ve beneficiado, sino todo tipo de sectores como alimentación, bebidas, la construcción, etcétera. Por tanto, el turismo favorece también la creación de economías de escala y alcance. En suma a todo esto, el turismo está claro que contribuye al PIB de los países, tiene la capacidad de generar el empleo directo e indirecto, como hemos visto antes, y también genera divisas, atrae inversión extranjera directa y aumenta los ingresos fiscales. En cuanto a la apuesta, como comentaba antes, del segundo bloque, de por qué los países están apostando por el turismo, en esta primera figura podemos ver una estadística de la llegada de los turistas según la clasificación de las regiones que hace la OMT de los últimos 10 años. Claramente Europa predomina sobre el resto, seguido por Asia, si bien comentamos que pese a que África y Oriente Medio tengan unos índices bastante bajos, África, debido a la pobreza, es un continente que, pese a que vamos a ver ahora a continuación algunos ejemplos por los que están apostando, no deja de ser dificultoso para ellos encontrar una buena relación entre el turismo y crecimiento económico
para combatir la pobreza y demás, ¿no? Oriente Medio, como veremos ahora a continuación, hay una causa que está explicando el por qué está un poco, digamos, repuntando en este sentido, pero también es bajo su índice. En cuanto a la región europea, el turismo es uno de los sectores más importantes, puesto que, por ejemplo, ayudó a la crisis financiera del siglo XX y además Europa se configura como un territorio en el que tiene un atractivo para el turismo muy alto, porque tiene una riqueza cultural y paisajística muy grande y además ofrece, digamos, lo que hoy en día está muy valorado, que es el turismo sostenible. Entonces, estos factores, unidos a otros determinantes como la capacidad de integración, la infraestructura o telecomunicaciones que predominan mayoritariamente en los países europeos, hacen de este continente una de las regiones más atractivas para la visita turística. En Oriente Medio, como comentaba antes, pese a los índices bajos, tenemos ejemplos actuales que hemos estado viendo en algunas de las investigaciones que refieren a que, bueno, pues países como los Emiratos Árabes Unidos, en aras de no depender tanto del petróleo, están intentando diversificar un poco su economía y están encaminando un poco sus políticas al sector turístico, ¿no? De hecho, varias de sus principales aerolíneas, por ejemplo, sirven de gran apoyo porque han creado una especie de centros turísticos para atraer visitas, etc. También tenemos ejemplos en Arabia Saudí. Ellos han aprovechado el turismo de peregrinación para conseguir ser atractivos. En este caso, se basan en que el turismo de peregrinación agrupa las características principales del turismo, digamos, estándar, y entonces se han enfocado a ello como una vía de crecimiento económico. También, siguiendo con las regiones según la OMT, en Asia tenemos claros ejemplos de correcta implantación del turismo que provoca crecimiento. Por ejemplo, tenemos ejemplos de Taiwán, donde los datos de turismo se han mantenido constantes o en aumento desde el año 2010. En este caso se debe a que han mejorado sus políticas de promoción del turismo, han, digamos, disminuido un poco las restricciones que tenían una vez se separaron de China en 1949. También en Asia tenemos otro ejemplo de países como Sri Lanka, que tras una revisión de las políticas económicas, pasando a unas más liberales y abiertas, consiguen atraer mayor inversión extranjera directa, así como turistas, lo que se traduce al final en una herramienta que ayuda al crecimiento económico del país. De todas maneras, pese a todo esto, no tenemos que olvidar que la apuesta del turismo se tiene que hacer de una forma controlada, ¿no? Hay que tener en cuenta el impacto negativo que también lleva, ¿no? Porque no todos son efectos positivos, sino que uno de los principales inconvenientes de la actividad turística es el impacto que causa en el medio ambiente y la degradación del entorno, ¿no? La masificación de los lugares, etcétera. De hecho, tenemos datos en los que se indican que, por ejemplo, en países como Pakistán, el 5% de las emisiones de CO2 se derivan de la actividad turística, ¿no? Otro de los países muy afectados por la contaminación y que posee altos índices de turismo es la India, ¿no? Es uno de los países con mayor crecimiento económico, en cambio posee unas tasas de desarrollo económico muy bajas, pero que disfruta de un elevado índice de turismo. Continuando con la región, en este caso ahora pasamos al territorio americano, es un territorio que está apostando ahora mismo de nuevo por lo que se llama turismo consciente, algo parecido al turismo sostenible, ¿no? Una modalidad que se basa en principios de sostenibilidad y ética, que lo que busca es evitar las consecuencias negativas del turismo de masas, que como comentaba antes, pues puede ser por ejemplo la degradación de las costas, la masificación de las ciudades. Al final todo ello, que es lo que provoca, pues que pierda, digamos, calidad la experiencia del turista y lo convierta en reticente a volver de nuevo o coja una reputación negativa el lugar, ¿no? Tenemos también ejemplos en los que el profesor Brida, en uno de sus artículos, junto con otros compañeros, mencionaron el caso de Medellín, una de las ciudades más importantes de Colombia, que a través de diferentes planes encaminados a promocionar el turismo, eh, fortalecen, por ejemplo, a las empresas, dotándolas de ciertos mecanismos para que apuesten por el turismo, etcétera. Finalmente, en mucha menor medida, lógicamente, debido, como he comentado antes, a la situación de pobreza a la que se enfrentan en el continente africano, sí que encontramos algunos casos de apuesta por el turismo como forma de crecimiento económico, aunque
todavía es a un ritmo muy lento en el que se realiza la apuesta, porque dependen de otros sectores, como a lo mejor el manufacturero, sectores más propios del lugar que el turismo, ¿no? En este caso. El siguiente bloque dentro de esta investigación es el modelo teórico en el que se asienta toda esta relación de crecimiento y turismo, en el que, coincidiendo con la revisión anterior, nos tenemos que remontar, como hemos dicho antes, al origen de la TLGH, que se basa en la hipótesis del crecimiento impulsado por las exportaciones, ¿no? La LGH. Kaldor encuentra algunos fundamentos teóricos que permiten vincular la causalidad del producto hacia las exportaciones. Él señala que al establecer que el producto, por un lado, incide positivamente en la productividad, también disminuye los costes unitarios y ello se traduce finalmente en que tiene un efecto directo sobre las exportaciones. Desde un punto de vista más teórico, en algunos trabajos se ha utilizado una función de producción aumentada, ¿no? Esta función de producción, el producto, en términos reales, depende del capital, del trabajo y de otros factores macroeconómicos como las exportaciones. De hecho, en la teoría neoclásica del crecimiento económico, la correlación positiva entre el crecimiento de las exportaciones y el crecimiento del producto real se denomina la hipótesis Export-Led Growth, ¿no? La LGH que hemos comentado. Entonces, un poco en resumen, el turismo puede configurarse como una forma de exportación, como señalamos al principio de la presentación, aunque no se trata de un bien no comercializable, los argumentos que hemos expuesto, pues lo que nos lleva a pensar, como se ha indicado previamente, que las características o los argumentos que sostienen la LGH pues se extrapolen a la TLGH, ¿no? En línea con lo que señala McKinnon sobre las exportaciones, se puede decir que el turismo aporta divisas que pueden utilizarse para importar bienes de capital. De hecho, vemos aquí de nuevo cómo, apoyándonos en las teorías, encontramos uno de los beneficios que aporta la actividad económica al turismo, ¿no? Lo que hace que aumente la producción y, por tanto, pues, el crecimiento económico. Por otro lado, el turismo internacional contribuiría al aumento de los ingresos, al menos de dos formas, como se postula en la LGH, ¿no? La primera de las formas es mejorando la eficiencia a través de la competencia entre empresas locales. Y bueno, esto es de nuevo lo que hemos visto antes, ¿no? Otro de los factores, otro de las ventajas o de las capacidades que tiene el turismo es cómo hace que los demás sectores se vean beneficiados y se mejore la competitividad entre las empresas, ¿no? En segundo lugar, la explotación de economías de escala en empresas locales es otro de los beneficios que nos aporta. Y por último, además del impacto positivo que puede tener sobre la cuenta corriente, los ingresos por turismo, su crecimiento fomenta la inversión en nuevas infraestructuras, estimula la actividad entre pues, las diferentes industrias que pueda haber en un país y lo que hace que aumente en definitiva el PIB y se consiga el efecto deseado sobre la economía. Al igual que sucede con la LGH, tenemos que partir de la premisa que no hay unanimidad para aceptar la teoría TLGH, ¿no? Puesto que en este caso, al igual que ocurre con la LGH, depende de ciertas especificidades de los casos que se están estudiando. Para unos y otros casos se utilizan diferentes variables, diferentes metodologías que en función del uso de una u otra nos pueden dar diferentes resultados, ¿no? En este caso, para probar la TLGH se utilizan una serie de variables, como veremos más adelante, para representar la variable de crecimiento económico y para representar el turismo. En el siguiente bloque vamos a ver un poco cómo se ha configurado esta búsqueda de artículos que nos han llevado a nuestra selección final sobre la que hemos realizado la revisión. Como podemos ver en la figura y dijimos previamente, se ha utilizado la plataforma Scopus para encontrar todos los artículos. Las palabras clave que se han insertado han sido turismo, crecimiento económico e ingresos. Todo ello nos da un resultado de 600 artículos y aquí más de uno se podrá preguntar cómo es posible que de 600 artículos se pase a 73, ¿no? Bien, porque pese a los filtros que permite realizar la plataforma Scopus, eh, cuando analizamos cada uno de los artículos de esta primera selección, hay que descartar una barbaridad porque muchos de ellos tratan de temas que nada tienen que ver, ¿no? En cuanto aparece la palabra turismo, te lo devuelven en la búsqueda, en los resultados, pero no tiene nada que ver con crecimiento económico. Entonces, después de desechar muchísimos de los artículos
muchos de ellos tema medioambiental, de energía renovable, sobre todo. Nos quedamos con una selección de 73, de los cuales, tras analizar estos 73 ya en más profundidad, encontramos que dentro de estos artículos se citan otra serie de trabajos que sí que son de turismo y crecimiento económico y que esta serie de búsquedas que hicimos no nos habían devuelto los resultados y decidimos incorporarlo a la lista final, ¿no? Nos quedamos, por tanto, con estos 82 artículos. En el trabajo previo del profesor Gabriel, como hemos dicho antes, había 95 y aquí encontramos 82. Un número que, bueno, creo que es bastante considerable, dado la cantidad de años, y creo que nos está dejando claramente que es un área de estudio bastante interesante, ¿no? Continuamos ahora con unas tablas que mostraré a continuación, que son unas tablas que hemos construido basadas en los resultados de cada uno de los papers. Y lo que os indico a continuación es la composición de estas tablas, ¿no? Los datos recogidos muestran, por una parte, los autores del trabajo junto con el año y publicación. Luego se muestra la revista en la que se ha publicado el artículo, el periodo analizado en el trabajo y la frecuencia de los datos, el destino turístico analizado, junto con la región a la que pertenece según la OMT, qué metodología econométrica y diferentes pruebas se han llevado a cabo para determinar la relación de causalidad, los indicadores que estudian cada una de las variables, en este caso crecimiento económico y turismo, y finalmente los resultados de causalidad si son a corto o largo plazo, indicando si se ha seguido un estudio de datos de panel o series temporales. Los principales resultados de esta revisión, en líneas generales, los presentamos a continuación ahora dividiendo la investigación en 6 subsecciones. Primero tendremos una visión general para comentar un poco de manera muy genérica los resultados. A continuación tendremos las variables o los indicadores que se utilizan para medir cada una de las variables generales que tenemos. Pasaremos después a la metodología econométrica que se emplea, los destinos analizados y el periodo de tiempo, así como la frecuencia de datos. Y por último vamos a ver los resultados que se dan a corto y largo plazo y cerraremos finalmente con las conclusiones haciendo una comparativa con los resultados de la revisión previa del año 2016. Aquí os muestro, por ejemplo, es solamente una selección, no son todos los artículos al respecto. En este caso tenemos esta primera tabla, es para Europa. Como decía antes, os podéis fijar que a mano izquierda, empezando por la izquierda, tenemos el autor, la revista, la frecuencia y los destinos, y por la parte de la derecha los resultados. En la penúltima columna podemos observar otro tipo de modelo o de prueba de causalidad cuando no se emplea la prueba de Granger, que como veremos a continuación ha sido la prueba más extendida en la literatura encontrada. Esta sería la tabla tipo para Asia y el Pacífico, que recordemos es la que ha arrojado en segundo lugar una de las mayores cantidades de trabajo. Para América, que comentaremos cómo ha disminuido con respecto a la anterior revisión. Aquí tendríamos Oriente Medio, para África y finalmente una última tabla que englobaría aquellos trabajos en los que se utilizan países de diferentes regiones y lo hemos querido insertar en una tabla aparte, clasificándolo por grupo de regiones o grupo de países, del que se obtienen resultados muy variados, como vamos a ver ahora más adelante. En cuanto a algunos datos estadísticos que podemos extraer de los autores, tenemos que ver que para África hay 16 autores, para América hay 3, Oriente Medio 15, Europa 93 y Asia y el Pacífico 95. Europa y Asia representan la mayoría de los autores que han realizado los trabajos de la presente revisión, quedando una cantidad muy escasa de autores en América. Llama la atención la gran cantidad de autores turcos en Europa, superando los 40, así como los 25 de Asia y el Pacífico procedentes de China. Como más información estadística de estos resultados extraídos,
tenemos que comentar los artículos en los que un mismo autor publica, ¿no? Tenemos 7 autores que han publicado hasta 3 artículos, 9 que han publicado 2 y el resto, que son 189, con un artículo. Las revistas que más se han repetido en la búsqueda: en primer lugar tenemos Current Issues con 8 artículos, Economist con 4 y Economic Research también con 4. En cuanto a las áreas de investigación, como podemos ver en el gráfico inferior de la parte derecha, la mayoría de los artículos se centran en el área de economía y turismo, pasando en menor medida a algunos otros casos como geografía, estadística, ciencias políticas, ciencias sociales o de carácter multidisciplinar. A continuación pasamos a la visión general que he comentado antes. En este caso, las principales hipótesis que se han probado por parte de la literatura científica en torno a la relación que estamos estudiando pretenden responder la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es el turismo lleva al crecimiento económico o es el crecimiento económico el que conlleva una expansión del turismo? O bien, por el contrario, ¿existe una relación bidireccional entre ambas variables? En líneas generales, bueno, pues los trabajos empíricos que hemos revisado parecen a priori que validan la idea que defiende que el turismo es causa de crecimiento económico. Esto estaría en línea con los resultados obtenidos por la revisión de 2016 del periodo 2002-2013. Los resultados empíricos que han sido revisados encuentran una serie de resultados de causalidad o no, en este caso, entre el turismo y el crecimiento. Los resultados, en la mayoría de los casos, muestran la causalidad unidireccional desde el turismo al crecimiento económico y en menor medida la existencia de una causalidad unidireccional del crecimiento al turismo y de relación también bidireccional entre ambos. Respecto a la metodología, como he indicado antes, de forma mayoritaria la prueba de Granger es el test de causalidad más empleado. También esto estaría en línea con la revisión de 2016, que aunque en ambas se emplean también otras pruebas de causalidad, la prueba de Granger es la más extendida. Independientemente de estos resultados de causalidad y del número de resultados que ahora veremos a continuación, debemos ser cautos a la hora de interpretar estos resultados, ¿no? Y en la afirmación de que el turismo causa crecimiento económico no debe extrapolarse a todos los países por igual, ya que, en primer lugar, el número de países analizados, según lo que hemos visto, se caracterizan por ser realmente muy atractivos para el turismo, ¿no? Y además, el número de países, pese a tener mucha cantidad de investigaciones, hay muchos que se repiten, ¿no? En este caso, tenemos países como la India, Arabia Saudí, etcétera, que se repiten en ciertas ocasiones. O luego también, por ejemplo, en África, que hay pocos estudios, no podemos afirmar rotundamente que para la región de África el turismo favorece el crecimiento económico de forma general, porque se han estudiado muy pocos países, ¿no?, de esta región. De hecho, la mayoría de los territorios analizados, como digo, que son países que se caracterizan porque son muy turísticos. Entonces, es frecuente encontrar en el análisis los 10 principales países más turísticos del mundo. Hay varias investigaciones sobre ello. Entonces, lógicamente, nos van a dar unos resultados previsibles. También es importante que señalemos la importancia que tienen las características de los turistas que se reciben en los países de destino, ¿no? Es importante que sean lo más parejas posible, lo más homogéneas, tanto en temas de gastos realizados, en la estancia, cuántos días pasan en el lugar de destino, el nivel socioeconómico, puesto que según las características que tengan los turistas pueden producirse ciertos sesgos en los resultados. Entonces es necesario buscar países que tengan fuentes de turistas con características similares. También es necesario destacar que la práctica totalidad de trabajos revisados se han realizado a nivel de país, como ahora veremos con más detalle. Quitando algunos casos puntuales en los que se han realizado estudios, digamos, a nivel más regional o de alguna provincia en concreto, la mayoría se hace a nivel de país. En comparación con la revisión de 2016, también ellos encontraron la mayoría de los trabajos a nivel, digamos, nacional, a nivel de país, ya sea de manera individual o agrupando varios países, a excepción de algunos pocos trabajos que estudiaban ciertas regiones. Por tanto,
el enfoque mayoritario de estos trabajos podemos concluir que es a nivel de país, independientemente de las pocas investigaciones que hay desde el otro punto de vista. Y bueno, y a este respecto que tenemos que decir que aunque en algunos países, sobre todo en microestados o países insulares, por ejemplo, los que el turismo se configura como una actividad a nivel nacional, la mayoría de países han configurado dentro de su territorio diferentes destinos turísticos, por lo que pueden existir dentro de un mismo país ciertas regiones con mayor o menor especialización turística, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar que los resultados obtenidos por los diferentes análisis empíricos que se han realizado a nivel de país, pues estén generalizando en casi todas las investigaciones unas conclusiones que seguramente no se den si analizamos específicamente dentro de un país cada una de las regiones, ¿no? Al tener, como he dicho antes, un diferente nivel de especialización turística. El siguiente bloque que abordamos es las variables de medición que se utilizan para explicar el crecimiento económico y el turismo. Como se ha indicado antes, utilizamos una serie de indicadores para explicar cada una de ellas y a poder aplicar las pruebas de causalidad pertinentes. Y en este caso, para el crecimiento económico, es el PIB el indicador más empleado, y respecto al turismo sí que no hay tanta unanimidad en cuanto al indicador como sí que ocurre con el crecimiento económico, y encontramos que los ingresos por turismo, el número de visitas de turistas es lo que más se emplea, ¿no? De nuevo coincide con la revisión de 2016 esta parte de indicadores para explicar la variable. Eh, a día de hoy se mantiene la importancia que se le concede a utilizar otros indicadores adicionales junto con los de crecimiento y turismo, porque sirven para aportar mayor precisión y fiabilidad a los resultados, que es lo que conocemos como la variable de control. Pero no obstante, bueno, pues se procede a profundizar en esta cuestión debido a que los otros indicadores que se encuentran en análisis pues se combinan con más variables para determinar la relación entre turismo y crecimiento económico, y que nos puede dar pues resultados más que interesantes. En la siguiente diapositiva hacemos un pequeño resumen de los indicadores, que sin entrar en gran detalle podemos ver, como he comentado, que el crecimiento económico se explica generalmente por el PIB, ya sea en cada una de sus variantes, precios corrientes, precios constantes, y luego encontramos en determinados casos, mucha menor medida, algunas investigaciones que, por ejemplo, pues realizan una especie de indicadores combinando eh, otros indicadores, ¿no? Por ejemplo, tenemos también el ingreso nacional bruto para explicar el crecimiento. Por la parte del turismo, tenemos, como he comentado antes, el número de llegadas de turistas, el ingreso por turismo y también el gasto por turismo sería lo que más se repite en cada una de las investigaciones. De hecho, la mayoría de ellos se explican a través de los ingresos por turismo y la llegada, el número de visitas. Tenemos luego ciertas combinaciones tanto entre ellos como con otros. Por ejemplo, podemos ver algunos de los que tenemos en la parte más baja de la tabla, de la mitad para abajo. Por ejemplo, tenemos la llegada de turistas y el número de pernoctaciones, o la llegada de turistas y los ingresos de los hoteles y de los restaurantes. En fin, hay un sinfín de indicadores para explicar la variable turista, pero quedémonos con que se repiten más sobre todo los ingresos por turismo, los gastos por turismo y la llegada de los turistas. Adicionalmente a las variables, teníamos, como he dicho antes, las variables adicionales de control, en los que sí que llama la atención, y como novedad con respecto a la anterior revisión, la incorporación de nuevas variables o nuevos indicadores referentes a emisiones de CO2, a energías renovables, el consumo de energía, además de otras tantas como el capital humano, etc. Es importante el tema y aquí lo constatamos, como decíamos al principio, la importancia del turismo sostenible y el turismo preocupándose por el medio ambiente, que lo estamos viendo ello también en las variables que se emplean para utilizar como variables de control, ¿no? Son muchos los artículos que emplean este tipo de indicadores, digamos, relacionados con lo medioambiental, por así decirlo. Pasando ahora a la parte de la metodología, sin entrar a explicar cada una de las pruebas,
se utilizan determinadas pruebas econométricas para analizar la relación entre las variables y determinar así si la causalidad en una dirección o en otra, que a fin de cuentas es la pregunta, digamos, general a la que se someten cada una de las investigaciones. La mayoría de los artículos se basan en los métodos propuestos por Engel y Granger y Johansen, además de otras pruebas como se pueden ver con detalle en las tablas que hemos construido, ¿no? Por ejemplo, encontramos pruebas de causalidad como Dumitrescu y Hartlin, Dix-Pachenko, tenemos los DOLS o FMOLS, en fin, un sinfín de pruebas econométricas que determinan la causalidad. Pero desde luego, como he comentado antes, la prueba de Granger es la más repetida porque, de hecho, en 58 artículos de los 82 analizados se utiliza para explicar la causalidad de esta prueba. Al igual que como ocurría anteriormente con la revisión de 2016, también era la prueba que más se repetía para analizar la causalidad. En cuanto a los destinos analizados, tenemos una tabla comparativa que se refiere a la revisión de 2016 frente a la presente, en la que, bueno, pues sí que llama la atención, así a priori, la disminución de investigaciones en la región de América. Sí que a primera vista puede parecer sorprendente, pero si analizamos en profundidad como nosotros hemos visto los artículos, detectamos que estos dos artículos que solo se refieren a la región americana se tratan de artículos individuales. Luego sí que, como veremos más adelante, se han incluido muchos más países de América cuando se han analizado grupos de países, que sobre todo ha sido uno de los digamos, de la gama que más se ha estudiado, ¿no? Los números más o menos se mantienen parejos, dada la diferencia de artículos, que eran 82 frente a 95, por lo que se mantiene más o menos todo en línea. Sí que ha crecido un poco Oriente Medio, la investigación de Oriente Medio, porque, como dijimos antes, la diversificación de los sectores pues, está produciendo que se apueste más por el turismo, y ello está llamando también más la atención a que la literatura científica centre el foco de estudio en países de Oriente Medio. En vista de los territorios analizados, esto ya lo hemos comentado antes, no debemos dar resultados generalizados por región, puesto que, como hemos comentado, se repite en muchos países, así como la característica principal de los países, no característica principal, sino que se caracterizan frecuentemente por una alta especialización turística. En cuanto al periodo de tiempo y la frecuencia de los datos que hemos investigado, generalmente en los periodos de tiempo de cada trabajo se analizan datos de forma anual. Algunos en menor medida han trabajado de forma trimestral, en este caso han sido 9, y esporádicamente encontramos que el análisis se hace a nivel de datos mensuales, que ha sido en 4 investigaciones. De hecho, bueno, el lazo de tiempo que abarca cada estudio, como la frecuencia de datos que hemos comentado trimestral o mensual, se mantiene con unos números parejos a la revisión anterior, teniendo en cuenta la diferencia de artículos. Sí que podemos comentar, por ejemplo, algún caso puntual como es Malasia. Hemos encontrado artículos en los que, cuando se ha hecho el análisis de forma mensual, se ha dado una no causalidad de Granger, frente a cuando se ha analizado con otros países se han obtenido diferentes resultados de causalidad. Y aquí de nuevo vemos cómo, en función de la especificidad a la que se someta el análisis, nos puede dar pues, uno u otro resultado, y de nuevo nos respalda esto la idea de que no se deben generalizar los resultados. El promedio de años para el lazo de tiempo, tanto de una revisión como de otra, ha sido de 23 años para la actual, frente a 28 años de la de 2016. Más o menos estaría también en consonancia, por lo que se pueden seguir interpretando los resultados más o menos parejos. No ha habido un cambio sustancial que nos haga plantearnos si es comparable o no. En cuanto a los resultados que hemos obtenido, muestro aquí ahora mismo una primera tabla que, como veréis, si os llama la atención el número total que pone 96, no es el número de artículos, porque recordemos que eran 82, pero sí que es el número de causalidades. ¿Por qué hay más causalidades que artículos? Fácilmente porque en un artículo se pueden dar hasta varios resultados de causalidad desde el momento en el que se analizan, por ejemplo, varios países
o se estudia la relación de las variables, por ejemplo, se ha estudiado en algún caso el PIB y se ha comparado con, por un lado, ingresos por turismo y por otro lado con la llegada de turistas. Pues esto ya nos está arrojando dos tipos de causalidad, ¿no? De eso se trata. Independientemente del número de causalidades, con respecto al número de artículos, está claro que la causalidad que más se ha repetido ha sido la influencia del turismo en el crecimiento económico a largo plazo, que ha arrojado hasta 64 causalidades, seguida por la causalidad bidireccional en el largo plazo también. Luego le sigue la afectación del crecimiento al turismo con 19 y también debemos comentar que la no causalidad ha sido detectada hasta en 16 ocasiones, que no significa que haya habido 16 artículos, han sido mucho menos. De hecho, son muy escasos los artículos que se refieren única y exclusivamente a no causalidad. Esta no causalidad, sobre todo en el largo plazo, de estas 15 direcciones, por así decirlo, de no causalidad, se refiere sobre todo a artículos en los que se han investigado grupos de países, un panel de países muy amplio en los que, por ejemplo, de 10 países, para 2 o 3 de ellos no se han encontrado causalidad. Por eso no debe esto tampoco confundirnos y hacer creer que ha habido muchos artículos o muchas investigaciones que han encontrado relaciones de no causalidad. Pasamos ahora ya a comentar los resultados de tanto a corto plazo como a largo plazo. El resultado que más ha predominado en el corto plazo es el que indica que el turismo afecta al crecimiento económico. Por tanto, hablamos, como decíamos, una causalidad unidireccional del turismo al crecimiento, en línea con la revisión de 2016, que encontraban también este tipo de resultados, y le sigue la relación de causalidad bidireccional y finalmente en menor medida la causalidad opuesta a la más predominante, que es la de que el crecimiento económico causa el turismo. En este caso podemos ver algunos de los ejemplos de las causalidades, algunos de los países analizados, que como vemos se repiten, como ahora vamos viendo a continuación en largo plazo, varios de ellos, tanto en el análisis a corto como a largo. Es frecuente encontrar, por ejemplo, como tenemos en la primera tabla de la izquierda, grupos de países, en este caso 13 países de Oriente Medio, o 22 países en América Central y América del Sur, 27 países europeos en los que se ha detectado que el crecimiento favorece al turismo, etc. En este caso, comentar también que la tabla de la derecha, que muestra varios resultados, se refiere a cuando un país es analizado en comparación con otros, ya sea en función del turismo procedente de ese país, como es el caso de Tailandia, que analiza turistas de procedencia inglesa, o de Japón, China, Corea, Malasia, y para los que establece relaciones de causalidad. En el largo plazo, hemos encontrado también, al igual que en la revisión de 2016 y en línea también con el resultado a corto plazo, de nuevo el mismo orden en cuanto a la frecuencia con la que se repiten cada uno de los resultados. De nuevo, el turismo es causa de crecimiento económico en el largo plazo, le sigue la causalidad bidireccional, a continuación vendría el crecimiento impulsa al turismo y finalmente encontraríamos no causalidad en algunos de los países. Tenemos países repetidos, como dije anteriormente, Malasia, Grecia, Arabia Saudí, Turquía e India, se repiten en el cuadro del turismo como herramienta de crecimiento económico, lo que nos lleva de nuevo a respaldar siempre y recordar que se debe proceder con cautela a la hora de no generalizar con los resultados. Llama la atención el análisis de ciertas provincias, por ejemplo, la causalidad bidireccional tenemos 12 provincias de Indonesia, o la región Tuatienhue, que es otra región, que analizan, como dije anteriormente, en menor medida, hacen su análisis no siendo a nivel de país. En cuanto a los resultados variados, en el largo plazo encontramos infinidad de resultados en los que se analizan sobre todo siempre en grupos de países, como vemos, y para los que se establecen diferentes tipos de relación causal. Todo ello está detallado en el texto de la investigación en función de si están realizando generalmente un tipo de indicador u otro, pero por lo general
hablamos siempre de causalidad de Granger, llegada de turistas, ingresos por turismo, gasto por turismo, frente al estudio del crecimiento económico a través del Producto Interior Bruto. Un segundo bloque de resultados variados que sí que detectamos en el largo plazo en comparación con el corto plazo, ya no es solamente con un país que se somete a estudios frente a las relaciones que guarda con otros países, sino con diferentes variables que se explican para, por ejemplo, la variable turística. En este caso tenemos en tercer lugar el análisis de 21 países mediterráneos en los que compara con el turismo en función del país al que somete a estudio, ¿no? Luego tenemos también, por ejemplo, Turquía, en el que hace un análisis en comparación con diferentes sectores, por ejemplo, el transporte o las actividades deportivas, y en este caso encontramos ausencia de causalidad para determinados sectores, ¿no? Que estas son el número de causalidades que poníamos antes, que decíamos que no se debe tener en cuenta como número de artículos, lo encontramos tanto en Turquía, ahí contaría como 2 causalidades, o por ejemplo en el caso anterior de los 21 países mediterráneos no encuentra causalidad para todo ello. Cerrando un poco la presentación ya, llegando al bloque final de las conclusiones extraídas y una pequeña comparativa con lo que hemos estado viendo con respecto a la revisión anterior, debemos señalar que, bueno, tras analizar estos 82 artículos en comparación con los 95 de la revisión previa, pues tanto en una como en otra, en líneas generales, se puede afirmar que la TLGH se cumple para la mayoría de los países investigados, lo que se traduce pues, que los países se pueden beneficiar del desarrollo del turismo para hacer crecer su economía, ¿no? De nuevo, bueno, nos llama la atención la casi inexistencia de trabajos que no encuentran causalidad. Seguramente, y casi de lógica, es pensar que pues, se debe a que el enfoque de estos trabajos está predeterminado desde un principio a demostrar que existe una relación de causalidad entre turismo y crecimiento económico, y es por ello por lo que encontramos trabajos que puramente no detecten causalidad, ¿no? Por lo general, tanto los indicadores de las variables de estudio como la metodología que se ha empleado se ha mantenido más o menos constante desde la citada revisión anterior. Se mantiene también la tendencia en cuanto al uso de modelo teórico, que se basa en las exportaciones, como hemos comentado previamente, del que parte la relación entre el turismo y crecimiento económico, por tanto la TLGH. No se ha avanzado, por tanto, en otros modelos teóricos en los últimos años, sino que se mantiene el mismo. Y de igual forma, bueno, pues respecto a la medición del turismo y crecimiento económico, se sigue haciendo fundamentalmente con los mismos indicadores que en el periodo anterior, midiéndose el crecimiento con el PIB, ya sea en una modalidad u otra, y el turismo fundamentalmente con los ingresos, la llegada y el gasto por turismo. De, de aquí que podemos traer, sobre todo en cuanto a la variable turística. En primer lugar, que tal y como se ha identificado en ciertos artículos, el emplear uno u otro indicador para el turismo parece que arroja resultados bastante distintos. Lo que nos lleva a pensar que se debería, digamos, no imponer, pero intentar acordar un indicador correcto para el turismo, pero que por lo que parece no se ha encontrado a día de hoy esta unanimidad. De hecho, también tenemos que comentar que del turismo se deja, en la mayoría de los artículos, por no hablar por no decir todo, hay una parte del turismo que no se está midiendo, que es el turismo interno. O, por ejemplo, el turismo de segunda residencia, que es algo muy habitual y que variaría seguramente los resultados con su análisis, ¿no? Y esto es algo que no se está tratando. Por otro lado, respecto a las regiones que se han analizado, pues tenemos que destacar el incremento de estudios de Oriente Medio, como señalábamos al principio, debido a esta diversificación que han pretendido hacer de su actividad para no depender del sector petrolero, aprovechando la demanda turística para beneficiar así a todos los agentes económicos.
El caso de América llama la atención, como dije, que se han pasado de 14 a 2 investigaciones, aunque bueno, tenemos que tener en cuenta que, como dije anteriormente, se ha incluido en otros trabajos que tratan de grupos de países y lo encontramos al final, países americanos, hasta en un total de 12 trabajos, por lo que realmente no ha sufrido tanta disminución, o al menos en términos generales. Sí que a nivel individual, pero de forma agrupada compensa un poco esa baja investigación acerca de países americanos. En definitiva, para este periodo de 20 años que se ha analizado uniendo las dos revisiones, de 2002 a 2022, se podría afirmar, con base en los resultados analizados, que la actividad turística es una herramienta útil para favorecer el crecimiento económico de los países, ¿no? Independientemente de su nivel de desarrollo, a priori, según lo que hemos encontrado en la literatura. Asimismo, encontramos que dependiendo de los resultados que se obtienen en cada uno de los escenarios, eh, los autores con frecuencia presentan una serie de recomendaciones en temas de política económica y turística, también social, para, en caso de que pretendan fomentar el turismo, pues vayan encaminadas las políticas a la mejora y a la promoción del turismo. De todas maneras, no debemos generalizar tampoco con este tipo de recomendaciones, puesto que no queda claro del todo, viendo uno y otro artículo, que todas las recomendaciones procedan siempre de los mismos resultados, ¿no? Parece algo más como una línea general de recomendación más que algo específico que se pudiera aplicar a cada escenario de causalidad. Finalmente, tenemos que también señalar la importancia que tiene, bueno, pues una serie de limitaciones que hemos hallado en cada uno de los trabajos y que hemos señalado ya previamente en esta presentación, como ha sido, pues, no analizar la homogeneidad de los turistas que visitan los lugares de destino, porque consideras que las características de estos condicionan los resultados que se puedan obtener, ¿no? Y por tanto, el que se pueda validar o no la TLGH depende de que agrupemos bien cada uno de los datos, ¿no?, que configura el turismo. Igualmente, tenemos que tener en cuenta eh, la alta especialización turística y el potencial turístico que tienen los países y que, por tanto, pues, los resultados van a ser previsiblemente buenos en cuanto a que el turismo va a tener un gran impacto, ¿no?, y positivo para el país en términos generales, independientemente de esos impactos negativos que tienen en ciertos lugares, ¿no? Entonces, se debe entender que, aunque no sea una fórmula exacta el que el turismo dé crecimiento económico automáticamente, con el tiempo seguramente los resultados acabarán apareciendo. También podemos destacar como limitación de los trabajos, y que se ha comentado ya previamente, la importancia que tienen las regiones dentro de un país, ¿no?, desde el punto de vista turístico, puesto que, como se dijo anteriormente, los países, a excepción de algunos países tipo microestados o países insulares, el turismo afecta lógicamente de manera diferente a cada una de las regiones del país, ¿no?, a cada uno de los territorios, por la razón que sea, porque posean factores o recursos propios que lo hagan más atractivo frente a otra región, porque dentro de un país haya diferentes tipos de cultura, el clima, etcétera. Pero en definitiva se han dedicado muy pocos trabajos, tanto en la presente revisión, que solo se han encontrado 5, como en la de 2016, que solo había 8, lo cual nos deja una cantidad muy pequeña al tema del análisis regional, ¿no? También, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues que el uso de modelos lineales no tiene por qué ser el más adecuado para explicar la causalidad. Existe una utilización casi exclusiva de estos modelos para el análisis de la TLGH, y se tiene que tener en cuenta que los resultados obtenidos para la utilización de los datos de panel pues deben interpretarse con precaución, porque pese a que se permite aumentar la base de datos, dichos datos no tienen por qué ser homogéneos, ¿no? Entonces estaríamos dando resultados para paneles completos independientemente de las características de cada país. Y ya para terminar, estas limitaciones, bueno, nos abren una puerta a la investigación y abren posibles líneas futuras de trabajo, como puede ser, en este caso, lógicamente, la investigación desde un punto de vista regional.
pasando a detallar cada una de las regiones de un país en concreto, de varios países en concreto, lo que nos permite analizar detalladamente cómo impacta la actividad turística en el país y en sus regiones, y además, llegado el caso, ¿por qué no?, a identificar cada uno de los factores si se disponen de los datos necesarios que parece que determinan la capacidad del turismo para afectar de manera distinta a cada una de estas regiones, ¿no?, de estos lugares. Segundo, ¿qué podríamos decir también como posible futura línea de investigación? Aunque más compleja, la posibilidad de desarrollar un nuevo modelo teórico en el que se pueda basar el análisis de la relación crecimiento y turismo. Se sigue utilizando el modelo inicial desde hace 20 años y, bueno, queda esa posibilidad abierta. Finalmente, nos quedamos también con la posibilidad de trabajar en la homogeneización y la utilización de indicadores más consistentes, sobre todo para el turismo, puesto que, como se ha comprobado, diferentes indicadores dan diferentes resultados de causalidad. Y entonces debemos también considerar todos los tipos de turismo que se están omitiendo, como he comentado anteriormente, el turismo nacional o el turismo de segunda residencia, que al final son tipos de turismo tan importantes como el internacional y que también promueven el crecimiento económico de los países. Bueno, pues con esto cerramos la presentación. Gracias a todos y si tenéis cualquier consulta, sugerencia, estamos dispuestos. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muy, muy buena la presentación. Un poquito larga nomás, pero bueno. Es que han sido... Es larga. Lo siento si me he cedido, pero es que había mucho material que comentar y no quería dejarme... Me podía haber saltado a lo mejor cosas previas del principio, pero bueno, considero que pese a que es muy extendido todo lo relacionado con el crecimiento y turismo, creo que es importante también dar unas pinceladas de las bases teóricas previas. Claro que sí, claro que sí. Yo le abriría, si quieren, para empezar, antes de empezar la ronda de preguntas y demás, le abriría el espacio a Marí para que ella haga las preguntas que tenga para hacer, comentarios sobre este trabajo, porque entiendo que Marí leyó el trabajo antes, la versión en castellano, creo, pero bueno. Marí. Sí, gracias. Voy a compartir mi pantalla. Creo que necesito... Verónica, ¿la autorizás? ¿Le podés autorizar? A ver si está Verónica. Espera, igual ahí. le dejo yo de compartir, ¿no? Igual, ¿no? Bueno, si no yo le puedo... Verónica, ¿vos le compartís? Pero puede, ¿Eh? puede. ¿Sí? No Vale, lo dejes de compartir, ¿no? Ya deja que le compartimos todo acá. Hacemos una mega pantalla. Pero Alejandro, saca vos tu Sí, presentación. A ver un si ahí segundo, Mari puede. que se me ha quedado pillado. Ya está. Ahora. Ahora, Marí. Sí. Ahí estamos viendo. Ahora sí. 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 Primero, muchas gracias para la presentación. Era muy interesante y en realidad muy completo. Ya respondiste a algunas de mis preguntas. Sí, era un placer leer el artículo y también entender un poco más profundo los temas que tratamos en la clase, porque teníamos una clase también sobre este tema. Yo tengo una formación solo en economía, no en turismo, y por eso para mí era sí, muy interesante, especialmente aprender más sobre qué efecto tiene el turismo en las economías de las regiones de todo el mundo y también qué diferencias hay entre las regiones. Y sí, preparé algunos comentarios y preguntas y sí, voy a compartirlo. Sí, mi primera pregunta sí, has comentado un poco porque también me llamó la atención que de la región de las Américas solamente había 2 publicaciones en el presente trabajo frente a 14 en la revisión de Brida.
Y mi pregunta era si ves posibles factores que pueden haber influido este desarrollo o solo parece una coincidencia, porque, por ejemplo, para la región de Oriente Medio, has comentado que si Medio Oriente se quiere diferenciar del sector petróleo y sí, me pregunto si también hay algunas razones para esto, solo parece una coincidencia. Bueno, gracias. Sí, bueno, igual que para Oriente Medio se veía claramente el crecimiento. Claro, debido a la ausencia de trabajo no podemos ver el por qué o qué factores han llevado a disminuir la investigación sobre América. Yo no sé si ha sido probablemente más que el que se esté apostando más o menos por el turismo, creo que se enfoca más a los autores. Ha crecido mucho más el número de autores del este de Europa y de Asia, y yo creo, si no el profesor Gabriel igual puede dar alguna pincelada más, pero yo creo que se debe más a la autoría, en este caso a la nacionalidad de los autores, que a los territorios en concreto, y por eso ahora se ha prestado menor atención a América, y debido a que los autores principalmente son de Asia y del este de Europa, están analizando sobre todo estos territorios. Sí, bueno, yo pues si querés para efectivamente, digamos, hay un poco de eso, otro poco es el tema de la disponibilidad de datos, ¿verdad? Hay algunos países de América Latina que no se cuentan con datos para hacer estos trabajos, ¿verdad? Por ejemplo, eso lo hemos notado también cuando a la hora de querer hacer estudios regionales. En vez de por países, por regiones, es muy difícil conseguir los datos. Y bueno, yo diría que esa es un poco la razón, ¿verdad? Vale, gracias. Mi segunda pregunta era sobre los criterios de la exclusión de artículos para la revisión y si evaluaron de algún modo la calidad de los estudios incluidos y en este caso qué criterios se utilizaron para evaluar la fiabilidad o validez de las investigaciones incluidas, por ejemplo, el sector o ranking de una revista o el número mínimo de citaciones. ¿También jugué un papel importante o solo han incluido cualquier estudio si se utiliza o analizó las variables? Bueno, en este caso el único criterio ha sido que esté en Scopus prácticamente, independientemente de la revista en la que haya sido publicada o el número de citaciones, se ha tomado el artículo. La calidad o no del artículo no ha sido un factor que decida el que lo hayamos incluido en la lista o no. Se han incluido todos. La única condición es que sea un artículo empírico que evalúe la causalidad entre las variables y que esté en Scopus independientemente del cuartil, en este caso de la revista, o del número de citas. Vale, gracias. Y en el artículo se menciona que los países estudiados son muy visitados por turistas y que eso limita un poco la generalización de los resultados para regiones con poco turismo o poco especialización de turismo. Y es posible una selección de estudios más equilibrada, si se puede decir así, con países de diferentes niveles de turismo. ¿Han pensado o discutido algo así? O... Bueno, yo creo que aquí el profesor Gabriel lo puede explicar mejor que yo, pero creo que el tema de mezclar países muy diferentes no nos daría, en un caso de un estudio de panel hay que homogeneizar los datos y yo creo que no nos daría esta posibilidad. Habría que analizarlos más bien por separado, ¿no, Gabriel? Sí, igual no entendí muy bien cuál es el fondo de la pregunta, Marí. ¿Qué es lo que te inquieta, digamos? En el resumen del artículo se mencionaban como, no sé, sin limitación o algo, que los países estudiados o muchos de los países son muy visitados por turistas. Sí, como que no sean países tan turísticos, te refieres, ¿no? Países menos, que tengan menos visitas turísticas frente a países que se caracterizan por ser muy turísticos, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí. O sí, países donde empieza más o menos el turismo, tal vez sí. Sí, o sea, el tema allí yo creo que tiene que ver con que a los países más turísticos hay mayor interés en entender la relación entre el turismo y el crecimiento económico, ¿verdad? Mientras que los países que tienen niveles de turístico más bajos, quizá el sector no sea tan importante, aunque digamos que hoy en día eh, se está yendo a que la mayoría de los países del mundo están tomando el turismo siempre como como un factor de crecimiento económico importante, ¿no? Entonces yo creo que lo que está sucediendo es eso, ¿no? Y por otro lado, Marí, nuevamente hay un tema con los datos, ¿verdad? Para muchos países que no tienen un gran desarrollo del turismo, no se encuentran datos, ¿verdad? Vale, Este, sí. Por pues, eso la digamos, respuesta es más o menos que no hay muchas investigaciones y datos. o sea, digamos que la existencia de datos para hacer los análisis empíricos es una limitante importante, ¿verdad? E incluso los datos hacen que hay muchos trabajos hechos con datos de panel, por ejemplo, que la única motivación para hacer un estudio con datos de panel es que hay pocos datos. Entonces, se usa un panel porque cuando uno usa un panel de datos, lo que hace es aumentar la cantidad de datos que tiene, ¿verdad? Entonces, va por ese lado la cosa. A ver, yo creo que por ese lado de vuelta también, ¿no? O sea, por un lado, los países que no tienen un gran desarrollo del turismo, no hay mucho interés y no hay mucha investigación académica tampoco, ¿verdad? Porque este tipo de trabajos es un trabajo típicamente académico, ¿verdad? O sea, no tiene un interés para la industria del turismo desde el punto de vista del marketing o de, ¿verdad? O como son otros trabajos más microeconómicos. Estos son trabajos que interesan más a lo que tiene que ver con la política económica, ¿verdad? Y entonces eso. Vale, gracias. Entonces, sí, solo eso era un impulso, una idea de mí que sería interesante una comparación entre países con alto y bajo nivel de turismo para sí, investigar más a fondo la TLRH, pero si no hay muchos datos, por supuesto, sí, no sería posible. No sé si han empezado más estudios sí, para países con bajo o medio nivel de turismo sería posible, pero sí, solo era una idea de mí. Sí, como te decía, algunos estudios se han comenzado, pero bueno. ¿Y qué más, Mari? Y mi última pregunta era, el artículo concluye que muchas de las variables estudiadas se han mantenido constantes hasta ahora en comparación a la última revisión de Brida et al. Y sin embargo se han incorporado indicadores de sostenibilidad por novedad. ¿Y qué potencial ven en los indicadores de sostenibilidad para la investigación de la relación turismo-crecimiento en el futuro? También has comentado un poco, pero tal vez pueden añadir Sí, algo. Sí. bueno, esto es, al final vivimos en un mundo globalizado, cambiante constantemente, y en este caso ahora, desde hace ya unos años, la sostenibilidad es algo muy importante que se está viendo también en la investigación, en este caso del turismo y crecimiento económico. Como comentaba antes, en la búsqueda tuvimos que desechar muchísimos artículos que hablan específicamente a lo mejor del turismo relacionado con el medio ambiente, con la energía renovable, y luego otros que sí que analizan de una forma triple los tres. Yo creo que ahí tenemos también otra posibilidad muy amplia de estudio, porque hay muchísimo material ya al respecto, y seguramente si nos paramos a analizar detenidamente vamos a encontrar que cada vez hay más artículos, sí, sí. A lo mejor no tan fuerte como la relación turismo-crecimiento, pero ya se le están agregando como variable de control, y además turismo medio ambiente también se está estudiando, o crecimiento medio ambiente también se está estudiando. Se han encontrado muchos artículos también al respecto, sí. Vale. Muchas gracias para sí, la presentación y las Gracias a ti. respuestas. Y sí, no sé si... Muchas gracias, Mari. Muy buena la pregunta, muy atenta la lectura. Muy bien. Bueno, abrimos entonces ahora a los demás a ver si
Si tienen comentarios para hacer, preguntas, ustedes dirán. Se Yo cansaron. tengo una... Sí. ¿Me se escucha? Bueno, sí, te escuchamos, Giovanni. Sí, no, nada, que sobre la TLGH hipótesis, como el profesor explicó que hay como aspectos negativos, ¿no? Por ejemplo, de masificación del turismo, ¿no? Primera pregunta, si la masificación del turismo es overtourism en inglés, el mismo fenómeno. Profesor. Sí. Sí, no, la pregunta es Pablo, la masificación Alejandro, del turismo es Alejandro. el overtourism, son la misma, el masificación mismo es fenómeno. más tourism, la masificación del turismo en inglés, más tourism sería. Como Más overtourism, pues literalmente traduciéndolo al español, entiendo que se podría interpretar parecido. Ok, gracias. Nada, que como el profesor explicó que hay aspectos negativos, ¿no? En este crecimiento que es impulsado para el turismo, me gustaría saber si hay como una concentración de beneficios, si esto afecta a las desigualdades sociales y económicas dentro de una región o un país, por ejemplo. O sea, aunque haya muchos beneficios, ¿no? Del turismo en el desarrollo económico, se distribuye por igual en toda la sociedad o pueden concentrarse en determinadas regiones, por ejemplo, o en determinadas empresas turísticas. Claro, es lo que hemos comentado antes. La creencia, bueno, la investigación nos lleva a analizar de forma general, ¿no? A nivel de país, pero si nos paramos a pensar, lo que nos dice la lógica es que el impacto no tiene por qué darse igual en todo el territorio. Entonces ello nos lleva a pensar que los impactos positivos o negativos pueden ser distintos en según qué parte del país. De hecho, ahora estamos también con otra investigación referente a temas de desarrollo económico, como comentamos al principio, en los que tenemos casos en los que se discute si el turismo, más allá de beneficiar el desarrollo económico, está perjudicando, digamos, la calidad de vida de los residentes. Por ejemplo, la masificación del turismo, que esto es cuando hay muchísima gente en un lugar de destino. Vamos a poner un ejemplo de tipo un turismo que sea muy de tipo de fiesta, ¿no? Los desechos de basura, cosas de este tipo, están perjudicando a la población local y eso hace que se vea perjudicada su calidad de vida, por tanto su desarrollo económico y sí, podríamos hablar que los impactos negativos también pueden afectar negativamente en lo económico. Claro, No sé si muchas con esto gracias. respondo. Vale, Felicitaciones gracias. por el trabajo, profesor Alcara, al profesor Brida también. Y otra cosa, por ejemplo, porque digo esto porque recién he comenzado un trabajo de tesis sobre el impacto de la multinacional de turismo digital, Uh-huh. o sea, Expedia, Booking, Airbnb, ¿no? Eh, hacen como un utilizo de gig economy, no sé cómo se dice en español, pero gig economy, o sea, hay empleados en corto plazo, a tiempo parcial, por ejemplo, los Uber drivers. Este tipo de empleo, no sé, por ejemplo, puede producir salarios más bajos, puede ser un otro, no sé, creo que puede ser un otro aspecto potencialmente negativo, ¿no? Sí, De crecimiento del turismo. sí, sí, entiendo lo que dices. Más allá de las características generales de los impactos positivos de la creación de empleo, ¿no? Hablando en términos generales, nos abre la puerta esto a valorar si estos empleos puntuales o más transitorios son empleos bien remunerados o no. Pues sí, sería también interesante ver si no solo está beneficiando, digamos, la creación de empleo, sino que esa creación de empleo no está siendo a lo mejor en determinados sitios todo lo ideal que debería, ¿no? En esto que comentas, pues podría ser una posibilidad.
Perfecto, muy claro. Muchas gracias. Muy bien, ¿más preguntas o comentarios? Nada. Bueno, bueno, se nos fue largo hoy, así que agradecemos a todos los que estuvieron. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. A vosotros. Bueno, y nos quedamos aquí con los estudiantes de la maestría, ¿verdad?